En 1990, algo imposible nos advirtió que nunca volviéramos a la Luna por una razón siniestra. Si le preguntas a la mayoría de las personas de cierta edad, ¿quién fue la primera persona británica en ir al espacio?, te dirán que fue Helen Sharman en 1991. Si les preguntas, ¿quién fue la primera persona británica en pisar la Luna?, siempre darán la respuesta incorrecta, a menos que digan que ningún británico ha caminado jamás sobre la Luna. Bueno, esa es la verdad oficial. Lo que no te dirán es que justo antes del colapso de la Unión Soviética en 1991 hubo una misión secreta a la Luna. Aunque la mayoría de la población mundial creía que los soviéticos no tenían ninguna conexión con Europa Occidental, era mucho más civilizado que todo eso. Sí, la Guerra Fría nos había convertido en enemigos a nivel oficial, pero no éramos enemigos a nivel personal. Después de todo, tanto los rusos como nosotros, los británicos, habíamos sido atacados por Hitler apenas 50 años antes, por lo que la llama de la amistad todavía estaba allí para ser encendida. No puedo revelarles todo lo que sé sobre esto. Al fin y al cabo, la mayor parte sigue sujeta a la ley de secretos oficiales hasta 2040. Después de lo cual probablemente la extenderán otros 50 años. Tampoco tengo pruebas. Los pocos documentos que me asignaron fueron confiscados y presencié su destrucción en un horno bajo Whitehall. Sin embargo, sí te puedo decir cuándo fue y desde dónde se lanzó. Fue a mediados de junio de 1989 cuando me eligieron por primera vez, si es que se le puede llamar así. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo que en aquel momento simplemente acepté. Los dos hombres que entraron a mi estudio, sin avisar, me dijeron que yo era requerido de la manera más contundente que puedas imaginar. Al principio no les creí. Pensé que era solo otra broma de la universidad, pero pensé que ya vería hasta dónde llegaba. Me acompañaron hasta su coche, que habían aparcado justo delante de la entrada del edificio principal. No me fijé en lo que era en ese momento, pero probablemente era un Jaguar XJ-12, a juzgar por la forma y el color negro azabache. Todo el viaje, sentado en el asiento trasero, transcurrió en silencio, salvo un par de veces en las que el hombre del asiento del pasajero respondió a una llamada en la radio CB que estaba instalada en el salpicadero. Mis pensamientos cambiaron cuando solo unas horas después me encontré sentado solo en una mesa en una pequeña habitación sin ventanas, en algún lugar de Westminster. La falta de ventanas sin duda se compensaba con la calidad de la alfombra. Eso lo recuerdo. Sin previo aviso, la puerta se abrió y entraron alrededor de una docena de personas. Todos eran de mediana edad o mayores. Algunos eran rusos, a juzgar por sus acentos, y todos agarraban carpetas repletas de documentos, mientras hablaban muy agresivamente entre ellos. No me reconocieron, al menos no inmediatamente. Mucho de lo que dijeron me pasó desapercibido. Para mí, todo eran palabrería política. Usaron términos que no conocía, al menos no en el contexto en el que se referían a ellos. Recuerdo una frase específica que dijo uno de los hombres mayores, con un fuerte acento ruso. La última vez que un ser humano pisó la Luna fue el 14 de diciembre de 1972. Eso fue hace casi 20 años. Debemos saber si todavía están ahí arriba. Estaba confundido. Todos saben que los 3 tripulantes del Apolo 17 regresaron sanos y salvos a casa. No había duda al respecto.
Hubo un breve silencio mientras los demás se miraban entre sí, esperando que alguien dijera algo para romper el silencio. No sé por qué lo hice, pero mi ingenuidad pudo más que yo. Lo siento. Pensé que los 3 miembros de la tripulación del Apolo 17 habían regresado a la Tierra. Todos me miraron como si acabara de decir algo repugnante. El hombre mayor me miró fijamente antes de responder mi pregunta. ¿Crees que tenemos miedo de que simples humanos estén en la Luna? Me sentí ridículo. Mi mente vagaba entre muchas ideas, pero tenía razón. Habían pasado más de 20 años. Si hubieran quedado algunos, se habrían quedado sin oxígeno ni provisiones en cuestión de días, y habrían muerto poco después. No fue un buen comienzo para mí. Se inclinó hacia adelante y se dirigió a mí directamente en un tono de voz bajo. No tienes, ni tendrás jamás idea de lo que sabemos que había allí arriba. No dije nada, en parte para no parecer tonto, pero también porque la atmósfera en la habitación era muy tensa. Me entregó algunas páginas grapadas de su carpeta. Supongo que no le informaron sobre esta reunión, camarada. Quería corregirle por su uso del término camarada, pero decidí simplemente leer el documento. No recuerdo palabra por palabra lo que decía, pero en el frente estaba estampado clasificado nivel 7. Nada más. Pasé la página y vi una serie de fotografías en blanco y negro. Las imágenes no solo eran perturbadoras, sino también horrorosas. La primera fue una imagen de un paisaje, tomada en la superficie lunar, pero con algún tipo de estructura visible en la distancia. La segunda imagen era de un módulo lunar, pero parecía como si lo hubieran cortado de arriba a abajo. No había bordes dentados ni restos, simplemente estaba cortado por la mitad. Solo recuerdo algunos caracteres cirílicos en el lateral que quedaron. La tercera imagen fue la más perturbadora. Era un traje espacial muy básico que yacía sobre la superficie lunar, con los restos destrozados y helados de su ocupante esparcidos alrededor de la visera rota. Casi parecía como si lo hubieran arrancado del traje, a través de la visera, a gran velocidad. La cuarta imagen mostraba varios otros trajes espaciales sobre la superficie, a unos 75 metros de la cámara. La verdad es que no me esperaba ver esto. Me dieron ganas de salir a vomitar, pero me contuve, al menos hasta que terminó la reunión. Aterrizaje lunar ruso. Octubre de 1968, dijo, mientras contemplaba las horribles imágenes. Esos estadounidenses creían que llegarían primero a la Luna. Creían que la tecnología rusa era inferior. Se equivocaban. Uno de los hombres británicos, sentados al otro lado de la mesa, apagó su cigarrillo sobre la mesa. «Por el amor de Dios, Kravtsov, deja ya de hacer propaganda comunista y ve al grano». El hombre mayor, a quien ahora conozco como Kravtsov, no dudó en simplificar su historia. Bien, aterrizamos en la Luna en 1968, a solo unos 6 kilómetros de donde aterrizó el Apolo 17 en 1972, pero ni cerca de ninguno de los otros alunizajes estadounidenses. Sabemos que aterrizaron sanos y salvos, pero se perdió el contacto por radio unas 5 horas después. Supusimos que se trató de una falla mecánica de la pila de combustible de plutonio. No pudieron despegar ni comunicarse. Fue a la vez una victoria y una derrota para Rusia.
Esta era una misión secreta, así que todos los involucrados continuaron con normalidad después. La muerte no era nada nuevo para ellos, por muchas veces que la vieran. Empiezo a unir los puntos en mi cabeza, pero sigo concentrado en lo que dice Kravtsov. Los estadounidenses aterrizaron su módulo lunar tripulado en julio de 1969. Luego 4 más y el último en diciembre de 1972. Y fue el 22 de diciembre de 1972 cuando nos lo dijeron. Kravtsov miró a uno de los otros hombres que habían permanecido en silencio. Hablaba con acento tejano, pero con una voz muy profunda y autoritaria. Sí, tan pronto como estuvimos seguros, notificamos inmediatamente al Kremlin. Hizo una pausa mientras revisaba algunas de sus notas. La tripulación del Apolo 17 descubrió un módulo lunar desconocido. Supusimos que era ruso, y minutos después de recibir las imágenes, confirmaron que la nave que habíamos descubierto era rusa. «Dígale lo que encontró su tripulación, camarada», le dijo Kravtsov al estadounidense. Bueno, no estábamos del todo seguros en ese momento, pero los escombros que rodeaban el módulo eran, de hecho, restos humanos. No solo eso, sino que estaban decapitados, irreconocibles. Poco después de su macabro descubrimiento, los 3 tripulantes del Apolo 17 anunciaron unánimemente que querían regresar a la Tierra de inmediato. Les dijimos que era imposible. El módulo de servicio, que orbitaba la Luna, estaba en una trayectoria incorrecta en ese momento, así que no tuvieron más remedio que permanecer dentro del módulo hasta que llegara el momento de regresar. Nos dijeron que desde el interior del módulo podían ver figuras afuera, revisando el equipo que habían dejado afuera. O sea, estos tipos estaban a unos 6 metros de distancia de lo que fueran estas cosas, con solo el módulo lunar para protegerlos. Esos módulos están diseñados para resistir el vacío del espacio y las fuerzas del lanzamiento. Simplemente no están diseñados para resistir un ataque físico. Me quedé tan sorprendido que le pregunté sin pensar lo que iba a decir. Entonces, si todo esto sucedió, ¿por qué la tripulación del Apolo 17 parecía tan normal cuando fueron recibidos nuevamente frente a todos? Casi sonrió mientras lo decía. Por supuesto que parecían felices, sonriendo y saludando a todos. Los hombres que todos vieron ese día no habían estado cerca de una nave espacial, y mucho menos de la Luna. Me quedé confundido, pero él continuó antes de que tuviera oportunidad de decir algo. Esos hombres no estaban en condiciones de estar en público cuando regresaron. Así que pensamos en contratar a actores para que se hicieran cargo de sus relaciones públicas y su fama hasta que mejoraran. Desafortunadamente para ellos nunca mejoraron. O sea, físicamente estaban bien, pero mentalmente, olvídense, estaban desorientados. La mitad del tiempo tuvieron que ser sedados solo para que se sentaran a comer. No paraban de hablar de ver esas figuras por todas partes. Y cuando uno de ellos finalmente nos habló de ellos, bueno, no fue nada agradable. Dijo que eran como una sombra opaca, pero con una mirada amenazante. Dijo que uno de ellos lo miró fijamente mientras observaba desde el módulo lunar. Creo que quiso decir que lo miró fijamente, porque, por lo que dijo, no tenían ojos. Dijo que simplemente te miraban directamente al alma, saqueando todos tus pensamientos y proyectando miedo y terror en tu mente.
Todavía no sabemos mucho de lo que pasó allí. Solo tenemos las fotos. Y poco más. Pasé la página del documento que tenía en la mano. Los bordes estaban húmedos por el sudor de mis manos. La siguiente imagen mostraba un atisbo de una de estas figuras. Era espantosa. No era más que una sombra muy oscura, pero con un contorno muy distintivo y extremidades, si se les puede llamar así. Es difícil decirlo desde el ángulo desde el que se tomó la fotografía, pero supongo que estas figuras medían alrededor de 9 o 10 pies de altura. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con todo esto?, le pregunté. Uno de los otros hombres respondió rápidamente. Como profesor de psicología, necesitamos estar seguros de que si la tripulación de esta próxima misión se ve afectada de alguna manera, usted podrá curarla. Me quedé en shock. Todavía no sabía qué tenía que ver esto conmigo. Todavía no entiendo por qué sientes la necesidad de involucrarme en esto. Algunos de los hombres comenzaron a mirarse entre sí antes de que Kravtsov saliera y lo dijera. Tenemos nuestras razones para seleccionarlo. Hemos estudiado su caso exhaustivamente y estamos convencidos de que cumple con todos los criterios necesarios para esta tarea. Me puse de pie enojado. Eso es ridículo. ¿Quieres decir que solo porque pasé 18 meses trabajando en un manicomio, de repente estoy capacitado para curar a tu tripulación después de que vean cosas que van más allá de la imaginación humana, a 6 metros de distancia, mientras están a 400,000 kilómetros de otra persona? Obviamente no tienes ni idea de cómo funciona la psicología, ¿verdad? ¿Por qué demonios querrías enviar a alguien de vuelta allí? La última tripulación del 72 apenas logró regresar con vida. Si es que a ser alimentado con cuchara a los 39 años se le puede llamar vida. Kravtsov no estaba del todo satisfecho, pero yo me negué a seguir adelante con esto. Bien, te diré qué hacer. Toma estos documentos, léelos con atención y, si cambias de opinión, avísanos. Ya lo había decidido. No iba a aceptar esta tarea, pero de todos modos tomé los documentos para evitar más enfrentamientos con Kravtsov o los demás. Luego, los 2 matones trajeados que me habían traído hasta Londres me llevaron de regreso a mi universidad. Debo admitir que lo consideré una vez que tuve tiempo de asimilarlo, pero decidí que escuchar relatos de primera mano sobre figuras malvadas e impías de hombres inteligentes cuyas mentes habían sido destrozadas por alguna fuerza de otro mundo, simplemente no era para mí. Todavía recuerdo los detalles del lanzamiento y el número de miembros de la tripulación. Fue lanzado desde la plataforma de lanzamiento de Okhotsk, Rusia, el 22 de diciembre de 1990. Había 3 tripulantes, un británico y 2 rusos. No recuerdo sus nombres. No pensé más en ello y guardé los documentos en una carpeta en mi estudio. En enero de 1991, 1 o 2 días después de regresar de las vacaciones de Navidad, recibí una llamada. Me recogerían al día siguiente y debía llevar conmigo los documentos que me habían entregado unos 7 meses antes. Les recordé que no quería tener nada que ver con esto. Comprendieron y respetaron mis deseos. Estuvieron de acuerdo en que no tendría que realizar ningún experimento psicológico, pero aún así debía asistir mañana. Como estaba previsto, me recogieron los mismos 2 matones que me dejaron la última vez, ambos tan habladores como la última vez. Traje conmigo mi maletín que contenía los documentos solicitados.
Al llegar a Whitehall, no me llevaron a la pequeña habitación sin ventanas, sino al sótano. Kravtsov y algunos otros estaban allí. Me alegra volver a verte, camarada, en cierto modo. Me confundió su ambigüedad. ¿Qué quiso decir con «en cierto modo»? Sí, bueno, me dijeron que no necesitaré realizar ningún tratamiento psicológico, entonces, ¿por qué estoy aquí de nuevo? Hizo una pausa antes de levantar la vista del suelo. La misión fue un fracaso. Pensé en algo que decir. ¿Problemas de electricidad o de comunicaciones? Respondí con cautela. Kravtsov suspiró. Ninguno, desafortunadamente. El equipo estaba bien hasta que vimos lo que les pasó en el monitor de video. Me sentí helada de miedo por lo que estaba a punto de decirme. Las figuras no solo seguían ahí, sino que las estaban esperando. En cuanto aterrizaron, apenas tuvieron tiempo de apagar el ordenador de navegación, todo quedó destrozado. Intenté pensar con lógica por un momento. Hablábamos de cifras. ¿Y si hubiera una falla mecánica? ¿Y si...? Kravtsov me interrumpió. No hubo ningún fallo. Te diré cómo lo sé. Esas figuras son solo los soldados rasos. Nos han advertido que nos alejemos de la Luna 2 veces. No hay más advertencias. Si regresamos, lo clasificarán como un acto de guerra. Y no me refiero a uno con armas y bombas. Esta será una guerra contra la psique humana. Nadie puede imaginarse lo que es eso. No se me ocurrió nada que decir. El módulo aterrizó en la superficie lunar a las 3:45 GMT del día de Navidad de 1990. A las 3:47 se vio a la tripulación por videoenlace mientras eran decapitados en el módulo lunar. A las 3:48, todas las impresoras de alta velocidad del centro de control de la misión en Ojotsk imprimieron el mismo texto una y otra vez, advirtiéndonos que nos mantuviéramos alejados de la Luna con gran detalle de las consecuencias si no hacíamos caso. Estaba furioso y asustado. Me enfurecía que enviaran a 3 hombres inocentes a su inevitable muerte a 400.000 kilómetros de distancia para ser destrozados por estas figuras. Pero temía lo que todos sufriríamos si ocurriera otro alunizaje en el futuro. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté a Kravtsov. ¿Tienes los documentos? Kravtsov se quedó allí con la mano extendida. Los saqué de mi maletín y se los entregué. ¿No tienes copias? ¿No las has duplicado? Negué con la cabeza porque me arrepentí de no haberlo hecho antes. Caminó por el pasillo hasta una pequeña habitación que contenía un conducto de metal. Levantó la tapa de metal y un resplandor naranja llenó la habitación, junto con una ola de aire caliente. Enrolló sin apretar los documentos y los arrojó al conducto que conducía al horno antes de que la tapa volviera a cerrarse de golpe. Ese fue el último rastro. Mientras no hayas hecho duplicaciones, oficialmente, esa misión nunca se llevó a cabo. Inmediatamente regresó al pasillo. Lo seguí cerrando la puerta de la sala de calderas tras nosotros. Puedes encontrar tu propio camino a casa, camarada. Extendió la mano para estrecharme la mía. Después de lo que acababa de oír y hacer, le estreché la mano instintivamente, sin pensarlo. Por favor, no creas que nuestros caminos no se volverán a cruzar, camarada. Quizás te necesitemos de nuevo algún día. Pero la próxima vez, tu ayuda será imprescindible, dijo,
mientras se daba la vuelta y se alejaba. No fue hasta 1997 que volví a encontrarme con Kravtsov. Nuestro encuentro no fue deliberado, pero presentía que tampoco fue casual. En aquel entonces, la mayor parte del trabajo secreto que realizaba en los años 80 y principios de los 90 había concluido. Todas las agencias se habían disuelto junto con la Unión Soviética, por lo que había muy poco trabajo secreto disponible en este lado del Atlántico. Trabajé en varias instituciones a lo largo de los años, la mayoría administradas por el NHS. Realicé estudios con pacientes en Broadmoor durante poco menos de un año. Contrariamente a quienes creen que es una prisión, en realidad es un hospital de alta seguridad. La única diferencia con cualquier otro hospital del NHS era la ausencia del derecho del paciente a rechazar el tratamiento. No me malinterpreten, nunca realicé experimentos malvados y retorcidos como los que se ven en La Casa Embrujada o los horrores del Dr. Mengele en la Alemania de los años 40. Todos mis experimentos tenían una base psicológica y su objetivo era ayudar a los pacientes a recuperar una vida lo más normal posible. Oficialmente no podían rechazar el tratamiento, pero siempre les daba la oportunidad de renunciar cuando lo deseaban. Estaba en una convención de psicología en el oeste de Londres. Duraba unos días, así que me alojaba en un hotel cerca de Stonebridge Park. Tendrán que disculparme por no recordar el nombre del lugar, pero fue hace casi 20 años. Una noche estaba en el bar contiguo al centro de conferencias, hablando con profesores de otras universidades cuando lo oí. «Camarada, por aquí». Era Kravtsov. ¿Qué hacía allí? ¿Un excomandante militar soviético en una convención médica británica? Me disculpé del grupo con el que hablaba. Intercambiaron miradas extrañadas cuando pareció que respondía a su llamado de camarada. Al fin y al cabo, nunca había hablado con nadie de lo ocurrido 7 años antes. Me acerqué a Kravtsov. Llevaba una copa de brandy en una mano y la colilla humeante de un cigarro grueso en la otra. Vestía diferente a la última vez que lo vi. Sin duda, ahora parecía más civil. Ya no llevaba la chaqueta verde oscuro adornada con múltiples medallas militares en el pecho. «Kravtsov, ¿qué haces aquí?» Tenía una sonrisa de sorpresa en su cara. «Bueno, no estoy aquí para tu diagnóstico psicológico, si es eso a lo que te refieres». Me sorprendió lo humano que parecía comparado con la última vez que nos vimos. Supongo que el colapso de la URSS le había aliviado la carga mental. Nos sentamos en una mesa en la parte menos concurrida de la barra. Entonces, como dije, ¿qué haces aquí?, le pregunté de nuevo. Bueno, contacté con tu universidad, pero me dijeron que ya no dabas clases allí, así que hice algunas llamadas, arreglé un poco el asunto y me enteré de que ibas a estar aquí los próximos días. Parecía que se había esforzado por encontrarme. Mi suposición de que nuestro encuentro de esta noche no fue casual se confirmó. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora?, le pregunté. Bueno, cuando la madre Rusia empezó a desmoronarse, hice lo que cualquier hombre inteligente haría en esa situación. Me aproveché. Rió entre dientes mientras tomaba otro sorbo de brandy. Él podía ver la mirada inquisitiva en mi cara. Puso su copa de brandy sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y continuó contándome. Bueno, digamos simplemente que algunos países al este de Europa, pero al oeste de Rusia, pudieron obtener un descuento en el hardware militar excedente.
Le guiñó un ojo mientras volvía a encender su cigarro apagado. Me encargaba de liquidar activos, principalmente material militar. Tanques, aviones, camiones, armas, municiones. Ya se hacen una idea. Así que mis instrucciones eran sencillas: vender lo que se tuviera al mejor precio posible y enviar el dinero directamente a Moscú. Me pareció lógico. Al fin y al cabo, ¿qué querría hacer el mayor estado comunista con cientos de miles de vehículos y cientos de millones de municiones cuando se encuentra en pleno proceso de desintegración interna? Creo que puedo adivinar lo que pasó después, le dije. Quizás, pero no hay nada de malo en decírtelo de todos modos. Así que los líderes de toda Europa del Este y el Báltico podían ahora comprar el mejor armamento del mundo por una fracción de lo que les costaría fabricarlo. Pero había un problema: ¿cómo transferir el pago? Los bancos hacen demasiadas preguntas, incluso en Rusia. Kravtsov tomó otro sorbo de su brandy. Se lo dije sin rodeos. Solo aceptaría pagos en lingotes de oro o en dólares estadounidenses, sin concesiones. El resto fue sencillo. Se falsificó la documentación y se cambiaron las cantidades. 100 tanques por $300,000 podían cambiarse fácilmente a 700 tanques en la documentación una vez finalizada la venta. De repente, tenía otros 600 tanques a mi disposición que podía vender y quedarme con las ganancias. ¿No tenías miedo de que te atraparan?, pregunté instintivamente. Kravtsov se rió entre dientes. Por favor, camarada, esta fue la caída de la Unión Soviética, la mayor potencia militar que el mundo haya visto jamás. Sí, había quienes se suponía que debían controlar las cosas, pero no había nada que un sobre lleno de billetes de $100 no pudiera arreglar. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a acercarme para escuchar lo que iba a decir. A quienes sabían no les importaba, y a quienes les importaba no sabían. Hablamos de política y de la caída del comunismo durante un par de horas antes de terminar en el tema de la fallida misión lunar de 1990. De repente, el buen humor se oscureció, a pesar de las cantidades de alcohol que habíamos consumido. Camaradas, si vamos a hablar de este tema, ¿podemos continuar esta conversación en privado? Tenía que darle la razón. Puede que fueran finales de los 90, pero hablar de lanzamientos espaciales ultrasecretos en un lugar público habría causado mucha más sorpresa que ver a dos hombres entrar en la misma habitación de hotel. Así que salimos del bar y volvimos a mi habitación de hotel, que estaba a unos minutos a pie del centro de conferencias. Al volver a mi habitación de hotel, se sentó en la silla junto al televisor. Saqué la otra silla del otro lado de la habitación y nos sentamos uno frente al otro mientras reanudábamos nuestra conversación desde el bar. ¿Y qué pasó con las misiones?, le pregunté. No pude contarte todo lo que sabíamos en ese entonces, camarada. Suspiró con frustración. Nunca debimos haber enviado esa misión allí. Desde el principio me pareció mal, pero ¿cómo podía detenerla? Solo era un engranaje de la gigantesca maquinaria comunista. Pude comprender su incapacidad para evitarlo. Ciertamente sentía remordimiento por ello. Después del fracaso de la misión del 68, entramos en contacto con lo que estaba detrás de la destrucción de esas dos misiones. Me puse alerta. No esperaba que dijera eso. Teníamos una línea de comunicación abierta entre el sitio de lanzamiento en Keisa y ellos. No eran las figuras, eran solo los soldados.
No, esto era mucho más real. Entonces, ¿qué eran ellos?, le pregunté. No lo sabemos. No entendieron nuestras preguntas, pero se comunicaron mediante el único lenguaje universal, la ciencia. Habían desarrollado una tecnología que para nosotros era inconcebible en aquel momento. Ahora bien, no sé cuánto sepa de tecnología, camarada, pero se lo explicaré en términos sencillos. Antes de contactarnos, teníamos poco éxito en el desarrollo de semiconductores. Les enviamos muestras y planos explicando nuestros problemas con símbolos sencillos y nos devolvieron la solución. ¿Enviado? ¿Cómo lo enviaste?, pregunté. No es que tuvieran suficiente ancho de banda para enviar imágenes a la Luna y de regreso. Sondas. Enviamos muchas sondas a la Luna. Dentro había muestras de nuestros semiconductores fallidos, hechos de germanio. Continuó mientras se dirigía al minibar y se servía otra bebida. Nos trajeron sondas con una solución al problema. Sugirieron reemplazar el germanio por silicio. También incluyeron pequeñas cantidades de soluciones químicas que sugirieron que usáramos para facilitar el proceso de fotolitografía. Estos eran mucho más fiables que los que usábamos antes. Increíbles. Analizamos estas muestras y produjimos mayores cantidades. El proceso ahora funcionaba a la perfección. Me quedé asombrado. No entendía bien todo lo que decía, pero entendía la idea general. Lo que fuera que estuviera allí arriba estaba ayudando a los soviéticos a desarrollar tecnología avanzada. Pero, continuó Kravtsov, sabíamos que no éramos los únicos que recibían ayuda. Durante los años siguientes, tuvimos agentes en Estados Unidos que nos proporcionaron muestras de semiconductores estadounidenses. El proceso fue idéntico al que nos proporcionaron ellos. No fue casualidad. Estados Unidos también tuvo contacto con ellos. Le pregunté sin ambajes. Por supuesto, pero ellos usaron su tecnología para enriquecer su sociedad capitalista, vendiéndola a la población general mediante el nuevo concepto de gadgets y computadoras electrónicas. Nosotros, en cambio, la usamos para mejorar nuestra sociedad y nuestro poder militar. Todo empezó a encajar. Los avances tecnológicos de los últimos 50 años fueron extraordinarios, demasiado extraordinarios para que los humanos los completaran sin ayuda. Entonces, si te ayudaron a impulsar tu industria de semiconductores, ¿por qué fueron tan hostiles? Volvió a sentarse mientras me respondía. Camarada, debes recordar una cosa. Ellos no nos tienen miedo. No tienen la capacidad de sentir miedo, aunque saben cómo usarlo contra nosotros. Sin embargo, sí tienen instinto de conservación, como todas las formas de vida inteligentes. Tuve que hacer la pregunta, incluso si no quería escuchar la respuesta. Entonces, ¿qué querían ellos a cambio de este conocimiento y asistencia científica? Kravtsov se reclinó en su silla mientras trataba de pensar en una forma de formular su respuesta. ¿Cómo decir esto? Permanecí en silencio mientras esperaba su respuesta. Bueno, ellos querían realizar experimentos con la mente humana. No den por sentado que nos pedían permiso. No necesitaban permiso. Podían hacer lo que quisieran. No, lo que querían era nuestra cooperación para permitir que sus experimentos se extendieran entre la sociedad y minimizar nuestra interferencia. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando le pregunté qué tipo de experimentos querían realizar. Experimentos psicológicos, por supuesto.
Querían ver la reacción de la población general cuando un pequeño grupo de nosotros es alterado y se le permite permanecer físicamente inalterado. Kravtsov empezó a parecer incómodo al hablar del tema. Empezó a caminar de un lado a otro de la habitación mientras hablaba. «Déjame preguntarte algo, camarada. ¿Crees en Dios?» Dudé antes de responder con sinceridad. «No, soy agnóstico. Estoy abierto al concepto de religión organizada, pero no me convence del todo». Me señaló mientras reía disimuladamente. Esa, camarada, es una buena respuesta. Para entonces me sentía un poco incómodo. ¿Qué tiene que ver mi fe o la falta de ella con la asistencia extraterrestre en la tecnología soviética? Continúa. ¿Qué tiene que ver con la religión? Bueno, ya han realizado experimentos que tuvieron un gran éxito para ellos. Alteraron la psique de algunas personas de nuestro planeta a lo largo de varios siglos. La gente los llamaba profetas. De repente se me secó la boca y empecé a sudar. «Dime que estás bromeando, Kravtsov». Bajó el tono de voz. «Esto no es broma, camarada. Lo digo en serio. Yo mismo fui criado como católico y he llegado a aceptar ese hecho. Todavía no estaba seguro de si creerle o no. No creo que me estuviera mintiendo, pero quizá se equivocó o lo interpretó mal de alguna manera. Bueno, para el bien de esta conversación, supongamos que todos los profetas... Me interrumpió Kravtsov. «La mayoría, camarada. La mayoría de los profetas, pero no todos, formaron parte de su experimento. Simplemente no sabemos cuáles». Continué mi pregunta. Bien, supongamos que la mayoría de los profetas participaron en el experimento. ¿Qué van a hacer ahora? Es decir, no es que puedan crear otra religión. Ya hemos tenido nuevas religiones en los últimos siglos, y la mayoría fracasan porque la gente está demasiado arraigada en sus costumbres como para aceptar un nuevo sistema de creencias en su vida. Kravtsov confirmó lo que yo creía que era verdad. Tienes razón, pero la religión es un experimento antiguo. Saben que tuvo éxito. Puedes ver los resultados tú mismo. Lo que quieren ahora es experimentar con, ¿cómo podrías decirlo?, antiprofetas. No lo entendí muy bien. Necesitaba saber más. ¿Qué quieres decir con antiprofetas? Kravtsov pensó por un momento antes de hablar. No lo sabemos. No creemos que hayan empezado todavía. Al menos, eso nos dijeron. El concepto de un conocido desconocido de una raza extraterrestre era horrible. Kravtsov continuó en un tono de voz serio. Todo lo que sabemos es que ellos no comenzarán a experimentar hasta que nuestro planeta natal complete 2000 rotaciones alrededor del Sol, después del nacimiento de uno de los profetas. No podría haber sido más claro si me lo hubiera escrito con letras de un pie de altura en la pared de mi habitación de hotel. Entonces, ¿quieres decir que planean realizar su nuevo experimento después del año 2000? Teniendo en cuenta que en 1997 el concepto del nuevo milenio era en general emocionante y estimulante, esto le daba una perspectiva mucho más siniestra. Solo puedo suponer lo que tienen planeado, pero si quieres mi opinión, van a poner a un pequeño grupo de personas en contra del resto de nosotros, posiblemente usando su experimento anterior como marco. Sin embargo, debido a lo extendido que fue el último experimento y a cuántas personas les resulta reconfortante, será casi imposible aislarlo y eliminarlo. Para entonces mi mente estaba en un lío
intentaba comprender lo que Kravtsov sabía. ¿Y cuál será el resultado?, pregunté sin esperar una respuesta directa. Kravtsov parecía preocupado. No lo sé. Solo creo que debemos ser conscientes de que la próxima vez que nos ataquen será gente de nuestra propia especie. No por tierras, dinero, ni siquiera por libertad, sino por una falsa ideología que se les transmitió a sus antepasados hace varios siglos como resultado de un experimento extraterrestre por razones que ni siquiera podemos comprender. Después de ese momento, la conversación llegó a su fin. Pero como todos los rusos, Kravtsov no quería que nuestra reunión terminara mal. Hablamos de temas más cercanos durante la siguiente hora aproximadamente. Fútbol, televisión, nuestras familias, etc., antes de que viera mi cámara sobre la mesa y se interesara por ella. En aquella época era un fotógrafo aficionado entusiasta, así que llevé mi cámara a Londres conmigo, aunque permaneció en la habitación del hotel todo el tiempo. Me pidió que le tomara una foto. No suelo fotografiar personas. Mis temas preferidos eran paisajes y arquitectura. Le tomé algunas fotos a Kravtsov, tomamos otra copa y luego se fue. Recuerdo que me dijo que le gustaría tener una copia de las fotos la próxima vez que nos viéramos. Ojalá hubiera seguido en contacto con él. En aquella época era imposible mantener contacto con conocidos internacionales. Obviamente no existían Facebook ni Twitter y no puedes intentar hablar con todos los Kravtsov que encuentres en la guía telefónica. No es tan común como los apellidos ingleses Smith o Jones, pero desde luego no es raro. Quizás sea más bien el equivalente ruso de Wilson o Roberts. Lamentablemente nunca volví a ver a Kravtsov.